Negri, pero quiero incorporar, antes de preguntarle de nuevo a Tetaz, porque tiene inquietudes también desde lo económico, a nivel de la salud, Santa María, usted viene también denunciando y señalando que la Argentina queda en la cola de la vacunación y que estas medidas muy denunciadas y peligrosas en Formosa no ayudan a la salud pública de sus habitantes. Santa María. La verdad que lo que ha hecho Formosa con sus habitantes no tiene ninguna lógica sanitaria. Aislaron a la gente por represión para que no contaran qué pasaba, a pesar que le daban negativos los resultados del hisopado de coronavirus, los mantenían aislados y no tienen sistema de salud y hostigan continuamente a todos los pueblos aborígenes, la comunidad Huichi, lo ha denunciado Félix Díaz, y la verdad que es vergonzoso el trato que tienen con toda la gente y hay ocultamiento de datos. Decían que no tenían coronavirus cuando en realidad no hisopaban y ocultaban los datos, no solo de coronavirus, ocultan los datos Formosa de otras enfermedades muy graves que tiene la provincia. Negri, ¿y usted ve en el modelo Infran que apoya al gobierno? Recordemos que Alberto habló de Infran como un gobernador ejemplar, lo mismo hizo de Moyano, pero bueno, ese es tierra de otro costal. ¿Ve que es un modelo que el gobierno le interesa? Se lo repito porque quiero saber, usted como analista, además político, además del cargo público, si ve un modelo ahí peligroso que se intenta instalar en la Argentina. No sé si de esa manera tan absurda, tan brutal, no se traslada mucho eso, porque no se olviden que ahí es capo di capo, di tutti, de la vida, de la circulación, de la voluntad, de todo. Y la sociedad argentina está mostrando algunas señales de reacción, pero de cualquier manera que subsistan, que convivan y que sean empañados por un gobierno, marca el enorme retroceso de la Argentina sobre derechos que habíamos avanzado. A mí me dio mucha pena la carta que escribió el peronismo, que firmó, porque no hay derecho a pensar que todo el peronismo piensa lo mismo, ni que los derechos humanos son un negocio, ni que se justifica bancar a cualquiera a cualquier precio a un hombre como Infran y la violación de los derechos humanos. Creo que no es así, confío. Pero yo quiero ir más a un tema de fondo que hay que incorporar. A ver. Porque va un año de gobierno y hay que ponerse a pensar. La Argentina, nosotros perdimos la elección con una crisis económica fuerte, no pudimos resolver problemas, otros sí. Y entramos al mundo cuando otros se habían rajado del mundo y nos habían aislado. Pero no quiero hablar de tanta esa fortaleza. El nivel de deterioro de la Argentina ya no es solo la economía. Hay un deterioro institucional, un deterioro judicial. Eso se congenia en la pérdida del valor de la palabra del presidente. Lo escuché a Biden el día que asumía y dijo: la palabra de un presidente puede generar dos situaciones. Puede traer calma o puede incitar. En la Argentina la palabra del presidente trae incertidumbre, desconfianza y pérdida de rumbo. Cuando habla el presidente se apagan las luces, no se encienden las luces. Cuando habla el presidente, uno no ve el horizonte hacia donde va nuestro barco. Cuando habla el presidente, uno cree que está retrocediendo el barco y algunos se quieren tirar de arriba. Entonces tiene que tener claridad si es que conduce el país. ¿Sabes a dónde vamos a ir dentro de 3 años? No es un problema de quién va a ganar, ni quién va a ser el candidato, todas esas sandeces en las que nos meten en discusión ahora, cuando los problemas son mayores de trabajo, de producción, de exportación, en un país a donde desde el gobierno nadie desmiente, que dicen que exportar es un delito prácticamente y que es nuestro pecado mortal. No, vamos hacia la necesidad de una segunda transición en la Argentina. El próximo gobierno va a tener que conducir una nueva transición, que es reconstruir un país, reconstruir sobre la base de la confianza, con un criterio de apertura política sobre premisas de honestidad, sobre premisas de ejemplaridad del Estado, sobre premisas del respeto inexorable a la división de poderes. Así me tengan que investigar a mí o a Juan Pérez, no hay hijo ni entenado. A donde el Congreso no sea una escribanía, como está volviendo a ser.
a donde haya un juego libre de competencia, por supuesto, que no pensemos igual, pero a donde desde el mundo no vuelvan de nuevo a disparar para no venir acá. Dejen de hacer anuncios tontos de que viene la inversión del mundo a vernos y la corren antes que aterricen. Es una Argentina que necesita una nueva transición que recupere confianza. Y ese es el camino, ese es el destino. No vale ya ni siquiera la elección del 2015. Hay un federalismo trucho. Yo no escucho ningún país que discuta. Claro. Hoy yo escuchaba a mi gobernador en Córdoba diciendo 70% vamos a vacunar, después tuvo que aclarar si venía la vacuna o si alguien la traía. Entonces, la verdad es que el momento de tiniebla que está viviendo la Argentina, a pesar de que por abajo la sociedad tiende a reaccionar, necesita de que nosotros seamos voces que la interpreten, no que la manejen. Negri, cuando usted ve que en otros países son las instituciones más fuertes las que manejan los planes de vacunación y acá se difunden folletos para que llamen a teléfono de la cámpora o bolsas de alimentos, ¿cómo lo analiza eso? Y es de quinta eso, de cuarta. Mire, si yo escuchara, por ejemplo, que sale un ministro y dice, mire, todo eso que ha pasado ahí, lo que está pasando, por favor denúncienlo, no le hagan caso, no lo reciban, lo aplaudo. Mire, con todo lo que le he dicho antes. El problema es que lo hacen creíble, porque no solo no lo dicen, lo dejan hacer. Claro. Entonces, ese modelo de construcción política parece que no se pueden desprender de un modelo de construcción política donde el ser humano, la mujer, el joven, claro, el hombre, tienen que tener un vínculo de dependencia basado sobre la necesidad, sobre el hambre y nada de futuro. Claro. Y eso, por eso discutimos tanto sobre la educación. ¡Qué estupidez! Claro. El único país que no hemos agarrado casi a las piñas por cuando empieza la clase. Mientras los muchachos se embailantan de 20.000, 30.000 y el gobierno hace festejo y todo. Y mire la discusión que hemos tenido. Casinos abiertos, ¿no? Pero con los protocolos, como corresponden. Claro. Pero no. ¿Saben de quién el negocio de la grieta que tanto da del gobierno? Si el gobierno no tuviera grieta, andaría a tientas y a ciegas. Si no tuviera grieta, se pelearía con el espejo. Si no tuviera grieta, no sabría para dónde ir. Gritaría al viento. Claro. Entonces, a la grieta hay que desarmarla, pero planteando futuro y dándole un camino, un horizonte a la sociedad que sea previsible, sin sentirnos dueños de la verdad. Quiero incorporar al doctor Santamaría para preguntarle cómo hacen otros países para ordenar un plan de vacunación que, si llegaran las vacunas, parece que no tenemos muy bien aceitado, porque se tardó un mes en aplicar menos de 300.000 vacunas, Santamaría, aquí en la Argentina. Dos cosas quiero decir. Te cuento lo de las vacunas y le quiero decir algo a Mario Negri, a quien respeto mucho. Primero, Argentina hizo un contrato y tenían que llegar en enero 5 millones de dosis de la Sputnik y llegaron 520.000. Y tenían que llegar 17 millones 14 en febrero y no las tiene Rusia porque las delegó a Corea del Sur y la India y no tiene producción. Y la otra cosa que le quiero pedir como ciudadano, está bien que usted cuente como oposición, lo que necesitamos los ciudadanos comunes como yo es que ustedes pongan recursos y hagan juicios a los funcionarios que nos están mintiendo y no cuidan nuestra salud. No solo el discurso, necesito que revoquen al ministro de Salud y que las cosas se sepan con claridad. Se lo pido por favor. Le agradezco enormemente. Es nuestra batalla, es nuestra lucha. Nos gritan, nos insultan, nos cambian de eje. Fíjese que un año el ministro fue para contar que había pandemia. Antes le había dicho que no iba a llegar, pero póngase que se equivocó. Y no pudimos durante 9 meses que fuera. El otro día nos tendieron esas heladas, esas trampas de tonto, para que fueran al despacho de él. Esas cosas que te hacen perder energía, seriedad. Sí. Ahora va la Cámara, pero ahora van con la cola entre las piernas. Sí. Porque hubiese sido tan sencillo, doctor, porque le puede pasar a cualquiera frente a un hecho desconocido. ¿Por qué no mostraron siempre? Usted sabe más que yo no sé nada de vacunas. Yo ponía el brazo cuando era chico y me pinchaban. No pregunté si era comunista, si era capitalista. ¿Por qué hubo desconfianza en la sociedad?
¿Porque saben de vacuna? No, porque se la creó el gobierno, la desconfianza. Por este mar inagotable de incertidumbre, de cambiar la información. Pero por otro lado, ¿por qué tuvieron el primer contacto y le pusimos 6.000 argentinos a Pfizer nosotros como voluntarios? Claro. 6.000 compatriotas. Iban a venir 750.000. Supóngase que hubo un problema. Vamos a poner las cosas a ver en favor de ellos. ¿Por qué no lo dicen, no? ¿Por qué no explican los detalles? ¿Por qué no contaron? ¿Sabe cómo se hace en otros países del mundo? Se ha hecho. Se abre toda la información. Claro. Usted entra y ve qué precio, cómo se paga por vacuna, dónde la traen. Y quiero ponerla por la positiva, porque la gente se quiere vacunar. Porque es natural, lleva un año. ¿Y sabe por qué? Porque le pica cerca. Porque se muere un pariente. Pero además se muere un pariente de 70 años, que era para el primero que le iba a llegar la vacuna. Ahora, claro, como no llegaban, tuvo que empezar obviamente por lo de salud. ¿Ginés debería dar un paso al costado, Negri? No teníamos clase. ¿Usted se acuerda cuando decía que no teníamos clase? Sí. Porque no se podían vacunar los docentes. Sí. El ministro dijo que no eran esenciales los docentes. Ahora, pregunto, ¿alguien lo ha visto a Baradel? No. ¿Está poniendo vacuna? ¿Se ha convertido en enfermero? ¿Dónde está? Entonces la Argentina, a donde alguien no habla con franqueza, aún con diferencias, y busca un horizonte sobre los problemas, y deja ayudarse para resolver, porque la pandemia no es un error de la economía o de una mala política de un gobierno en determinadas cosas. La pandemia supera al que está gobernando. Es una responsabilidad de todos. Si a mí me hubiese tocado ser presidente frente a una pandemia, no hay color político del que gobierna. Claro. Tengo que llamar a cualquiera, esté donde esté, así no me guste, que sepa, escuchar, abrir. No, acá pasamos de una cuarentena rápida cuando nos asustaron con los 20 millones que iba a haber rápidamente infectados, que ya estamos pisándole los talones, a un programa político de cuarentena. La gente se escondía para hacer las compras y ahí le querían sacar la empresa a Vicentín. La gente salía, hacía 2 cuadras a la verdulería, cuando volvía, reforma judicial para impunidad. La gente le decía al chico que no salga a la calle porque podía contagiar, prendía el televisor, hay que hacerle juicio político al procurador. Pero, ¿qué terminaste haciendo, hermano? ¿Agarraste la enfermedad para ver si te quedaba con el país? Esto es lo que no puede ser. Claro. En los países en serio la energía estuvo y está puesta al servicio del combate de un virus que desafía la economía, la salud y que está lleno de incertidumbre. Y nosotros quisimos estar al lado. 4 veces le pedimos estar al lado. 4 veces nos ofrecimos. Lo hemos dicho públicamente. Nunca quisieron. Negri, Ginés... Con nosotros sí. Con nosotros lo que quisieron hacer es grieta. Sí. Con nosotros quisieron hacer pasado. Y terminaron haciendo pasado ellos. ¿Ginés debería dar un paso al costado, Negri, para usted? ¿Quién? El ministro Ginés González García. Él tiene muchos años en la función, tiene mucha experiencia, ha sido un hombre que sabe mucho. Yo no sé qué evaluación personal estará haciendo él. Ya tiene experiencia para hacer esa evaluación. Tiene experiencia. Yo no estoy en condiciones de juzgarlo médicamente. Correcto. Pero nunca me imaginé que iba a hacer lo que hizo, de las ausencias, de la falta de información, de no querer dialogar, de mostrarse de otra manera. Es decir, nunca, le digo la verdad. Claro. Nunca imaginé. No porque pensara igual, sino porque ha sido ministro. No, creo que nos sorprendió a gran parte de la ciudadanía. Martín, te hace una pregunta, Mario, por favor. Sí, diputado, cuando se discutió la ley más importante para la economía, que es el presupuesto en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, el gobierno finalmente presentó y aprobó una ley en la cual no hay contemplado gasto COVID. Es como si en la figura del gobierno no va a ocurrir una segunda ola, no va, digamos, cuando se dio esa discusión en el diputado y ustedes me consta que Lustó y algunos de ustedes se lo plantearon al gobierno, ¿qué le dijo el gobierno? ¿Qué le respondió cuando ustedes le preguntaban, pero cómo el presupuesto no tiene gasto COVID? Bueno, lo primero, cuando presentó el presupuesto en diputado el ministro, se le podían hacer pocas preguntas. ¿Se acuerda aquello cuando dijo hago zaraza, qué sé yo, que era una broma? Bueno, la verdad que la zaraza estaba, porque la inflación era del 29 y todavía no sabemos dónde aterriza. Pero lo primero que nos llamó la atención
que para bajar el déficit, lo primero que daban debajo eran, ¿no es cierto?, los ATP también, ¿no? Sí. IFE y los gastos de COVID, ¿no es cierto? Y así mismo bajaban el déficit fiscal, según el criterio de ellos. Es decir, que yo dije en aquel momento, lo que ya prevé el gobierno es que se termina la pandemia. Tienen un dato guardado. Claro. ¿Y qué le contestaban? No, contestaban que eran proyecciones posibles, Claro. que ya iba a estar la vacuna antes de tiempo, que nosotros estábamos controlando. Lo de siempre, zaraza. Pero ahora, ese presupuesto, Martín, que usted lo sigue mucho y lo analiza en profundidad, eso fue. Con esto no quiero decir que otros gobiernos también no se han equivocado en los presupuestos, ¿no es cierto? Le han marcado mal las proyecciones. Pero yo, ¿sabe qué creo de Guzmán? De buena fe creo, es el ministro. Pero tengo la impresión que eligió un mal país para hacer la residencia de médico. No. Eligió el peor de todo. Lo mandaron a hacer la residencia en un lugar a donde está buscando el apendicitis y lo que encuentra, lo más probable que lo que encuentre es un ministro, no sé, que está sacando algo adentro de la panza. Claro. Y no a un médico. No está a la altura, dice un usted. ministro de Economía que todavía no sabemos qué es lo que habla con el Fondo NESA, tiene buenas intenciones. De nuevo falta Un ministro de información, ¿no? Economía que le dice a la provincia, como la de Córdoba, señor, usted para el 2023 se compromete a pagar 200 millones de dólares de la deuda, 2023. Es decir, al que viene el primer día que entre el gobernador de Córdoba nuevo, tiene que poner 200 millones. Y al otro año 200 más. Y entonces Guzmán dice, no muchachos, consulten, ¿cómo es esto? Si ya estaban en default técnico. No, porque ¿y de dónde van a sacar la plata? Si no hay dólares en este país. Claro. ¿Y el Banco Central se lo va a dar? Claro. ¿O ya tienen garantía de negociación? ¿No? Entonces, el ministro muestra algunas señales. Entonces, también decía en el presupuesto Tetaz, ¿no?, que comenzaba la recuperación de las tarifas, ¿no? De todo. Y además vino un plumazo, ¿eh? Y le dijeron, señores, se congela. Y se congeló. Ahora, mal o bien, me guste o no me guste, como bien dice usted como profesor, eso hay que ponerlo de algún lado, Claro. ¿no es cierto? Entonces, no hay otra cosa que no sea emisión. Yo estoy aprendiendo a la fuerza. Y eso es inflación. Voy a terminar, y no, voy a terminar siendo ministro de Economía al paso que va cualquiera de nosotros, porque si a usted saca una cuenta así y le dicen a usted de que bajan el déficit por este lado, pero usted tiene congeladas las tarifas, por el otro lado atrasan el tipo de cambio porque vienen elecciones, modelo clásico del 2011 al 2015 del peronismo, obviamente, y le van a meter emisión, y además dice que está tranquilo el dólar. ¿Saben por qué? Porque no se levantan de la silla, si se levanta vuela con ellos para arriba, ¿no? Y además ya han acumulado 15.000 millones de dólares de deuda entre el ELIC, lo que vaya haciendo. Lo que yo quiero saber es, en este barco, lo que llevamos arriba, ¿son bombas? ¿O lo que llevamos es un destino hacia un país que vamos a vivir todos? Bombas con un No hay barco que rumbo. se va tambaleando, digamos, ¿no? Puedo no estar de acuerdo, pero Correcto. el país tiene que tener un rumbo, un destino. ¿A dónde va? El presidente lo saluda a Biden y le dice, mire, una de las cosas que nos interesa es la exportación de nuevo de biocombustible. Aprobaron la prórroga de una ley en el Senado por unanimidad y no la incorporan en extraordinaria en diputados por los lobbies que hay. Es un gobierno que se mira al espejo y yo creo que piensa que el que está al frente no es él, Claro. es otro, y se Claro. convence de eso. Una distorsión Entonces, ahí aparece. Nosotros necesitamos, y que la sociedad, porque la gente se cansa, a nosotros nos piden cosas que son imposibles, porque decirte que sáquenlo, estamos en democracia, y hay que respetar la ley, y la gente vota y elige, y así debe ser la democracia. Pero ojalá, mire, mañana me levantara y me encontrara con un presidente que produjo un giro, no sé, de 180, porque si digo 360 va a volver al mismo lugar, me voy a encontrar con el mismo. Pero que produzca 180 grados, que hable al mundo de otra manera. Le recomienda al mundo, le recomienda al mundo que haga cosas que acaso la receta la inversa. Absolutamente, nosotros no estamos en condiciones de recetarle nada a nadie. Es decir que, por un lado, mandamos embajadores a que vayan a la asunción de un parlamento trucho en Venezuela. Por el otro lado,
decimos que vamos a ser hermanos con Biden, por el otro lado discutimos sobre la... Claro, claro. Federico Andajasi tiene una pregunta también para hacerle. Sí, Mario, ¿me escucha? Sí. Ah, sí. A ver, volviendo al tema de las vacunas y haciéndolo también participar al doctor, lo que se percibe en el gobierno es una gran desesperación, porque efectivamente no hay vacunas. Y no solamente llegaron muy pocas vacunas, muchísimas menos de las previstas, sino que tampoco hay plan de vacunación, porque no se está vacunando a gente. De las 800.000 creo que todavía no se dieron ni siquiera 300.000. Uno lo que percibe en el gobierno, digamos, además de la desorganización, es desesperación porque no hay vacunas. Ahora, la pregunta es, ¿la oposición tiene algún tipo de forma de controlar qué está haciendo el gobierno con esto? Porque, por otra parte, están las unidades básicas, la cámpora, anotando. Ahora, digamos, el plan de vacunación es la anotación, anotar a la gente como si esa fuera la nueva épica. Ahora, digo, hay no solamente protocolos, hay una legalidad. Digo, ¿cómo van a fiscalizar ustedes este plan de vacunación? Fiscalizarla a ellos no, con lo que tenemos, vamos a la justicia, citamos, hacemos pedido de informe, levantamos la voz, pedimos la geografía del país, que la gente informe, que nos diga. Ahora vamos a hacer algo con las aulas por la educación, lo mismo haremos con la salud. Nosotros, a ver, por favor, que quede claro, nosotros queremos que la vacuna que cure a los argentinos venga. Claro. No me interesa el color político. No, por supuesto. Y claro. que seguramente son buenas todas. Pero lo que no se puede hacer con eso es baratija. Sí, propaganda. No se puede hacer negocio político, propaganda. ¿No? Propaganda, negocio político. Porque saben quién es el que va. Es decir, no tienen pudor frente a la ansiedad del dolor del que va a ponerse la vacuna. Claro. No le digas a nadie. Yo, si les cuento algo, ya empieza a haber gente que te dice, ¿tenés a alguien a mano para que me coloque? ¿Sabe dónde puedo conseguir la vacuna? Claro, por eso digo que se reparten folletos con números telefónicos de dirigentes que aparecen como los viejos punteros políticos administrando un plan de vacunación que no se sabe si es real. Permítame que quiero incorporar al médico para preguntarle también si un plan de vacunación así no es, digamos, a ver, no tiene un costado al revés, digamos, que a favor de los antivacunas y cierto perjuicio para la salud pública, doctor. El Estado eligió claramente una bandera política y no sanitaria. Hoy se vacunaron, al día de hoy, con la primera dosis, 281.577 personas y con la segunda dosis, 94.274. Nada para los 45 millones y no tenemos vacunas para administrar. Las de Oxford, que van a llegar 22 millones entre marzo a julio, estarían llegando porque ya se fabricó el insumo en la Argentina y fue a México. Nos falta comprar más vacunas, el gobierno no tomó la previsión, por eso si ustedes tienen que reclamar, necesitamos 2 dosis, van a necesitar más dosis porque el virus muta y estas bajan la eficacia, por lo tanto deberíamos tener como país más de 100 millones de dosis que no tenemos. ¿Cómo funciona, doctor, la vacuna? Permítame esto, Negri, para explicarle a la gente que hay muchas dudas alrededor de la Sputnik. Ahora hay más avales, entiendo, del ADMAT, pero sin embargo todavía no están las garantías suficientes. Por supuesto que las otras tampoco, pero tienen más avales científicos, ¿no? Las vacunas, la Sputnik no publicó la fase 3. Sí, Pfizer y Moderna, que son de ARN mensajero, que tienen una eficacia del 95%, la de Oxford tiene una eficacia que ronda el 70% y hay nuevas vacunas que se están generando, por suerte, bastante. Lo que baja la eficacia a un 50 y un 60% son en las variedades de los virus de Inglaterra, de Sudáfrica y la de Brasil. Para que se entienda, si esto fuera un virus, el virus, como cualquier ser humano, mejor dicho, cualquier ser vivo, para vivir quiere 2 cosas, reproducirse y perdurar. Cuando no puede ingresar, el virus dice, tiene anticuerpos, saca una molécula, la cambia de lugar y esto es lo que es la mutación y hace que sea más variable. De esa manera están cambiando los virus y por eso tenemos que tener nuevas vacunas que respondan a esta variedad. Por suerte va a haber vacunas, el problema es que Argentina no hizo las previsiones
necesarias. Gracias, doctor. Enseguida seguimos con usted, porque obviamente el tema de la vacunación es fundamental, pero incorpora a Graciela Ocaña, está conectada por la enorme preocupación alrededor de los beneficios en su condena que obtiene Vudú, que además está con prisión domiciliaria, cobra algo así como $500.000 de pesos, está en una mansión. Buenas noches, Graciela. Gracias por el contacto. Buenas noches. Yo creo que es un privilegio más, ¿no?, que se le ha dado a Vudú en el marco de una serie de situaciones que no se explican. Hay que recordar que Vudú tiene una condena que está confirmada, está firme por la Corte Suprema de Justicia, y que como cualquier persona que es condenada debe cumplir su pena en la cárcel. Vudú, como usted dice, la está cumpliendo desde marzo en su casa. Se le ha dado un beneficio que no se le da habitualmente a nadie, y ahora nos encontramos que con estos cursitos que ha hecho ha obtenido otro beneficio que lo acerca a la posibilidad de tener rápidamente salidas transitorias. Y la verdad que es vergonzoso también cómo el juez decidió esto, porque mientras se llegó a elevar para que se resuelva durante enero el hecho de que Vudú volviera a la cárcel, como pedían los fiscales, sin embargo tuvo tiempo para darle este beneficio a Vudú de 10 meses, que implica, digamos, si bien no es una rebaja de la condena, sí es un claro beneficio. En su situación procesal, porque implica que puede salir a trabajar, que puede salir de la cárcel, si vuelve a la cárcel. Una justicia medida, Graciela. Y el beneficiario es Vudú. Ahora, el juez Daniel Obligado, el que le dio la prisión domiciliaria, contradiciendo una sentencia anterior, ¿puede ser denunciado, en este caso a juicio político, por este beneficio a medida del ex vicepresidente? Mire, habrá que estudiarlo. No es un beneficio, hay que también decirlo, que no es un beneficio único para Vudú. Lo que sí llama la atención, este señor que no solamente, digamos, no cumple su condena como cualquier otro condenado, como la ley lo establece en la Argentina, sino que además cobra una jubilación, una pensión graciable, una jubilación de privilegio por ser vicepresidente, y que al igual que, bueno, que el juez recientemente le ha dado el beneficio para que cobre todo lo atrasado, lo cual realmente es vergonzoso teniendo en cuenta que un jubilado hoy gana 19.000 pesos. Claro. Y él se lleva a su casa todos los meses 450.000 pesos, y lo único que le ha brindado como vicepresidente a la función pública fue ser una persona, un delincuente, ¿no?, condenado en esta causa y aparte investigado en otras, como por ejemplo el de enriquecimiento ilícito, los créditos con Formosa y una serie de hechos que todavía están, a pesar de los años, en la justicia. Tenemos a Mario Negri también, que hablaba del caso Vudú, ¿no, Mario? ¿Qué le parece a usted que es un hecho absolutamente injusto este beneficio particular que recibe Vudú? Sí, pero además de injusto, coincido con Graciela, pero además han hecho un esfuerzo intelectual de tanta magnitud que le quita seriedad a la institución de reducción en presos comunes de condena, porque lo han usado y han conseguido hasta un juez que el día antes de irse de nuevo de la feria hace esto. Es decir, es un mamarracho, pero ¿sabe qué es un mamarracho? Es un mamarracho el estado en que dejan al país, en la degradación en que someten a la justicia. Creen que es una picardía o una travesura. Lo de Vudú es impresentable. 15 jueces, lo pasó por 15 jueces. La Corte Suprema. Bueno, pero fue un país donde firmaron una solicitada la Biblia y el calefón. Firmaban los condenados, los procesados con los que no están, inclusive algunos que han sido funcionarios judiciales. Es decir, ¿qué más quiere? Después le tiraron bolsas de basura a la Corte Suprema a la puerta. Entonces, me dice usted está acusando de todo eso al gobierno. No digo que el gobierno lo organizó, pero no se escuchó una voz del gobierno, ni siquiera que lo descalifique a los hechos. Es más, los que están cercanos al gobierno, algunos lo han acompañado. Entonces, el nivel de degradación, de la caída de calidad en la democracia, de la falta de trabajo, de la falta de horizonte, de pelear por una banca para que un chico vuelva
un banco vuelva a la escuela con algo de presencialidad. Clarísimo, Ese, clarísimo. es un gobierno, como dije, los argentinos no importa el color político. Correcto. Tenemos que tomarnos de la mano porque quedan 3 años y hay que salir de las tinieblas en las que nos metió este gobierno. Muchas gracias, Mario Negri. Muchas gracias, Graciela Ocaña, por este contacto, ambos. Gracias. No, gracias por la comunicación. Al contrario. Bueno, Federico, ¿no? Una mirada sobre, bueno, y también Martín y Luis Gasulla y el médico Santamaría. Hay mucho por tratar hoy en Mirá. Me parece que arranco por Santamaría, sí. La verdad que preocupa la falta de previsión que hay en las vacunas. Yo contaba que el contrato que era secreto con Rusia debería traer en enero 5 millones de dosis, solo llegaron 520.000. No tiene Rusia la posibilidad de vender y descentralizó la fabricación en 2 países, en Corea del Sur y en India, que no tienen en la Argentina para que vengan los 17 millones de dosis que deberían venir en febrero y los 4,5 millones que faltan de enero, que no llegaron finalmente, porque solo llegaron 520.000 y contamos recién quiénes se dieron la primera y la segunda dosis. Sin vacuna la Argentina va a entrar en junio en serios problemas con el frío, va a haber más contagios. Por eso traje, para recordarte, Hugo, sí, que la claro. única protección de este virus, que recuerdo siempre que es un virus aéreo, cuando uno respira, tose, estornuda, sí, está... Forma de contagio más proclive, sí. La única forma es el barbijo evita el 70% y la máscara facial evita que el virus entre por la boca, la nariz o los ojos. Esto es lo que se debería reforzar porque vamos a convivir con este virus 2 o 3 años y es el tiempo que se va a tardar en vacunar al 70% de todo el mundo porque tenemos problemas de producción y Argentina no ha hecho los deberes para tener vacunas que nos merecemos todos los argentinos. Claro, doctor y Federico, ¿no? Porque los datos, además, durante estos días hablaban de casi 13.000 contagios a diario, 10.000 en algún momento, 8.000. No han cesado y atención porque vienen meses del año muy complicado y podría resentirse el sistema de salud, ¿no, Federico? Digo, no están dadas las condiciones para tirar manteca al techo, utilizando una metáfora vieja. Absolutamente, y hay que prestar mucha atención, Hugo, a lo que está pasando con Rusia, ¿no? Porque estamos enfocándonos en la vacuna, pero en estos días, bueno, vos sabés que se designó a Eduardo Swain en la Embajada de Rusia, y esto tiene que ver exactamente también con la cuestión de las vacunas. Vamos por partes. ¿Quién es Eduardo Swain? Bueno, es una persona, en principio, uno diría muy polémica, pero es mucho más que eso, porque Eduardo Swain está imputado en la causa del memorándum con Irán. Y es más, Eduardo Swain tenía pedido de prisión preventiva, igual que Cristina Kirchner. O sea, uno puede considerar este nombramiento desde varios puntos de vista. En principio, a ver, acá ni siquiera hay que apelar a la grieta. Sí, sí. A ver, es una cuestión... Sí, vos estás dando información judicial de una causa que va camino al juicio oral. Se entiende que este año, además. Exactamente. Entonces, es delicado que se elija un embajador, nada menos que en Rusia, con la importancia estratégica que tiene ahora Rusia, que es alguien, y esta es la segunda parte, que es del riñón de Cristina Kirchner. Eduardo Swain fue, de hecho, vicecanciller de Timerman. Claro, claro. En la época justamente en que se firmó el memorándum. Ahora bien, lo primero que dijo Swain, ¿qué fue? Lo primero que dijo es que se van a fabricar las vacunas rusas acá en la Argentina. Y la verdad es que uno podría decir en principio que esto es zaraza. No hay ninguna posibilidad de que esto suceda ni en el corto ni en el mediano plazo. No, esto no es posible. Hay mucha desesperación, te decía Hugo, en el gobierno porque no hay vacunas y están diciendo realmente cualquier cosa. Pero ojo, hay que seguir el tema de Eduardo Swain porque esto va a dar muchísimo que hablar en estos días. ¿Es posible, doctor, antes de ir a la economía con Martín Tetaz, que se fabrique la vacuna Sputnik V aquí en la Argentina? Mira, es muy difícil transmitir la tecnología. Rusia lo ha hecho con India y con Corea del Sur, que sí tienen la tecnología habilitada, pero tienen problemas en los controles de calidad. Recordemos que la Sputnik V es una vacuna con 2 virus humanos, adenovirus atenuados, diferentes, el primero y el segundo, y si no tenés un buen control de calidad, no podés garantizar que la vacuna sea efectiva
y que no infecte, porque vos tenés que manipularla genéticamente. Lo veo muy complejo, tardaríamos 1 año o 2 o más en poder fabricarla en Argentina, cuando no, yo creo que, como dijo recién muy bien, es Sarasa. Federico. Bueno, muchos anuncios, mucha muestra de vacunación de principales dirigentes y funcionarios, pero la vacuna tal como fue prometida no llega. Y yo me voy a arriesgar a hacerle una pregunta a Martín, que no está dentro de lo pautado, pero como él sabe de economía. Martín, ¿hay alguna posibilidad que el problema de la Argentina sobre la adquisición de las vacunas haya sido económico, es decir, que no tenga las divisas suficientes o no? No tienen absolutamente nada que ver, es un problema esencialmente de gestión, Hugo, 100% un problema de gestión. Vos fijate que nosotros lo decíamos medio en broma, pero medio en serio cuando empezó la pandemia. El gobierno encaró con su principal programa, que era el IFE, que esencialmente era regalar dinero, y fracasó. Acordate, Hugo, que el IFE estaba pensado para 3,5 millones de personas. Se le colaron 6 millones y al final tardaron como 2 meses en pagar la primera cuota. O sea, regalar dinero que uno pensaba no era poner un cohete en la luna, era regalar, era una cosa fácil. Bueno, no pudieron gestionar eficientemente eso. Imagínate lo que iba a ser la vacuna. O sea que no, todo lo contrario. Es un problema de gestión esencialmente. Y te digo más, Hugo, me preocupa mucho que no haya... por eso le preguntaba más temprano a Negri, me preocupa mucho que no haya una previsión presupuestaria y que no haya plan B del gobierno para el escenario de que efectivamente, como todo parece indicar, no lleguen a vacunar en tiempo y forma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Todo parece indicar que no está dispuesto a cerrar la economía como la cerró antes, pero ¿de dónde va a salir el presupuesto si es que tiene que hacerlo para pagar IFE, para pagar ATP? ¿Qué va a hacer el gobierno con ese escenario, con mayor emisión inclusive, si ya no sabe cómo parar la inflación? Hugo, mientras estamos hablando, este fin de semana... El esfuerzo de principales dirigentes, empezando por el propio presidente en Davos la semana pasada, tratando de plantear esta idea de que la inflación era una cosa importada. O sea, como no pueden bajar la inflación y como se aceleró mucho en el último trimestre, corriendo la inflación núcleo hubo al 61%, a la velocidad de 61% anualizada en el último trimestre. Tenemos el tuit de Feletti. ¿Querés verlo? Bueno, dale, miremoslo porque es realmente increíble. Vos fijate... Sí. Lo vamos a ver ahora a continuación. Mirá, ahí lo tenés. Mirá. Argentina aparece importando inflación internacional definida por las políticas de Estados Unidos y China, lo que lesiona severamente los ingresos populares. ¿Es posible importar? A ver, yo la verdad que la primera vez que lo escucho, ¿importar inflación? Por supuesto es una pavada atómica, astronómica, que no resiste el más mínimo análisis, no resiste los números, porque ni Estados Unidos, ni China, ni Brasil, ni Japón, ni Chile, ni Uruguay, elegí el país que quieras, Hugo, ninguno tiene más inflación, todos tienen menos inflación este año. Hubo un año de menos inflación por la pandemia, inclusive en Venezuela, que está en el medio de una hiperinflación hace tiempo y que es un desastre en términos de emisión monetaria y de déficit fiscal, y sin embargo tuvieron menos inflación en el 2020 que en el 2019. El mundo estuvo en deflación prácticamente. El único país que tuvo un poco más de inflación, 4%, fue Brasil, porque esencialmente emitió fuertísimo, hizo un paquete fiscal muy agresivo, el más agresivo de toda América Latina para salir de la pandemia, y obviamente lo está pagando con un poquito más de inflación. Echarle la culpa de la aceleración de la inflación, que está corriendo una velocidad de 4%, que los datos de enero, recién vi el dato de una consultora que mide inflación de precios online, exagerado a mi juicio, mide 5,13% para la inflación de enero. Los datos que tengo yo de otras consultoras son más cerca de 4%, pero de todas maneras 4% es un escándalo, es una inflación con una velocidad alrededor de 60% anual, y que si el gobierno no la controla rápidamente, y la mejor estrategia del gobierno va a ser sin plan B, sin presupuesto para la pandemia, sin vacunas, y la mejor estrategia va a ser echarle la culpa a Estados Unidos y a China de la inflación que no pueden controlar por los errores de gestión del propio Banco Central, la verdad estamos en un escenario bastante complicado. Y hablando de crisis, parece que a quien no afecta la crisis es a Cristina Fernández, la crisis económica. Es cierto, ¿no, Silvina? O por lo menos se debate en la justicia si va a seguir recibiendo los 3 ingresos, 2 pensiones más su sueldo como vicepresidenta. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, pero Cristina no tiene la misma suerte que el resto de los jubilados, ¿no? Mira, el mismo juez que benefició a Cristina, Ezequiel Pérez Nami, 10 días, 20 días antes, rechazó un amparo
presentado por un jubilado. ¿Sabes que el amparo, el jubilado pedía que, bueno, la inconstitucionalidad de esta ley que suspendía la movilidad de la época de Macri, ¿no? Esta fórmula de movilidad y este cambio que lo afectaba, mirá el número, en una jubilación al año. Entonces, Perenami terminó diciendo que en realidad el jubilado tenía que ser solidario con los que menos tienen y por la emergencia económica que existía en la Argentina, bueno, no le iba a aceptar el amparo y él tenía que ser solidario. Ahora, 20 días después, resuelve que Cristina Kirchner tiene que cobrar jubilación por expresidenta, pensión por viuda de expresidenta más su salario y no pagar impuesto a las ganancias. En este caso, no tenía que ser solidaria y no había emergencia. Un juez que tiene una vara diferente si hay jubilados o si está Cristina Kirchner del otro lado. Un juez que en el caso de Vudú le da cierta, digamos, beneplácito para, bueno, lo que marca la ley, darle alguna reducción o un beneficio. En este caso, con Cristina pasa lo mismo, pero a nivel de los ingresos que percibe. Gracias, Silvina, por el contacto. Gracias, hasta luego. Vamos a hablar con Gustavo Iay, es especialista en educación, pero antes le dejo una pregunta a Luis Gasulla. ¿Es cierto que Lázaro Báez está en una casa viviendo muy cómodamente? Yo chequé con fuentes judiciales y no lo descartaron. Después me lo contaste. ¿Te parece, Luis? Sí, Hugo, cuando vos digas. Dale, cómo no. Gustavo Iáñez, entiendo que está en línea, especialista en educación. Empiezan o no las clases. Hoy Trota, a quien vamos a escuchar, dijo que al menos habría 3 veces de clase por semana. ¿Es suficiente? Gustavo, buenas noches. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? A ver, yo creo que cuanto más mejor. Ajá. Pero si son 3, que sean 3. Y me parece que hay que escuchar a los estados provinciales. Me parece que hay que volver a crear la idea de que si el Estado dice que empiezan, empiezan. Yo no veo demasiada razón para que eso no pase. Me parece que acá hay una pelea que la lideró la Ciudad de Buenos Aires y la ha ganado, porque me parece que está instalado en todo el país que los pibes tienen que tener clase. Y me parece que llegó el momento de que los adultos le digamos a los chicos que los estamos apoyando, que estamos atrás de ellos, que van a ir a la escuela y que nosotros vamos a estar cuidando, que puedan ir, que vayan bien y que estén cuidados. Yo creo que hay que dejarse de jugar esas cosas, ¿no? Claro. Gustavo, escuchamos a Trota y te dejo la pregunta para después del audio. Tiene que ser un servicio esencial la educación, pero primero el ministro Trota. Los senadores de Juntos por el Cambio para declarar a la educación como servicio público esencial. ¿En qué estado está esto y cuál es tu opinión? No, me parece que, no sé en qué estado parlamentario está el proyecto, creo que para mí es una discusión falaz, ¿no? Decir que la educación debe ser un servicio esencial. Sí. La verdad que me llamó la atención, lo había leído, pero no he escuchado el audio. ¿Por qué falaz? En definitiva, ¿por qué? Digo, aprovechemos el lenguaje, acá tenemos un especialista, Federico Andajasi, tenemos al médico también, pero ¿por qué debería ser una discusión falaz? Yo la verdad es que no lo entiendo y ahora sí entiendo por qué estuvimos todo el año sin escuela. O sea, me parece que para cualquiera es claro que la educación es un servicio esencial, que los pibes necesitan una maestra, necesitan compañeros y necesitan un ámbito donde aprender. Y yo creo que estas discusiones se acabaron. Nosotros no podemos seguir preguntándonos si es falaz o no es falaz ir a la escuela. Que le pregunten a los chicos, a los padres. Está claro que es esencial, que es prioritario, y que hay que dejarse de dar vueltas con estas cosas, ¿no? Santa María, ¿es peligroso el retorno a clases para la salud? Permítame, Iáñez, y ahora también Andajasi quiere aportar, por supuesto. No es peligroso para la salud, es aconsejable que los chicos vuelvan a clases, van a volver primario y secundario, el nivel superior puede seguir. Es peligroso que vuelvan a clases para el autoritarismo. Cuando uno conoce y puede elegir. Cuando uno es ignorante queda preso. La educación hace seres libres. No ir a la escuela nos esclaviza. No es el problema el virus, el problema es la ignorancia. Las clases son sin duda esenciales para cualquier ser humano y para poder crecer y desarrollarse saludablemente. Gracias, doctor. ¿Y por qué Federico utilizó la palabra falaz? ¿Qué significa o qué sentido le quiere dar el ministro Trota? Bueno, a ver, falaz significa lo que todos sabemos, que es algo que es falso, que es una falacia, digamos, desde el punto de vista lógico. Ahora, la cuestión acá, Hugo, es muy sencillo. Acá el gobierno no hace ninguna consideración pedagógica ni sanitaria. Esto es una cuestión
política, meramente política, y estas obstrucciones del gobierno tienen que ver con una pelea en particular. Decía Yáñez, con mucho criterio, que esto lo impuso la ciudad de Buenos Aires. Y esto no se lo va a perdonar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, yo me atrevo a levantar apuestas, con quien quiera, que va a empezar el ciclo electivo en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Esto es una guerra, claro, es que esto está dentro de esa guerra política, cuando Recalde ahora sale a acusar a Larreta de que no se vacunó y que pone... Bueno, Larreta no es una persona de riesgo, no tiene 60 años, no le va a sacar tampoco, digamos, la dosis a una persona que la necesita, pero es todo parte de lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Entonces, si queremos entender en términos pedagógicos o sanitarios algo que es de orden político, eso es una falacia. Correcto. Y ahí ¿coincide usted que puede volver la clase en el resto del país y no en la ciudad por el problema político o no? No, yo creo que en la ciudad van a volver las clases y me parece que ahí hay una demanda de la sociedad. Que está por encima del problema político. Que las clases no vuelvan. Ajá. Me parece que la sociedad no tiene que permitir esto. Claro. Tiene que acompañar a los pibes y tiene que decidir que las clases empiezan. Para tener una idea, los 17 gremios que fueron a la reunión con la ciudad representan al 40% de los maestros. Y el gremio que se opone representa al 3%. Entonces, la verdad que es totalmente irrepresentativo los que dicen que no tienen que ir. Yo creo que la sociedad porteña tiene que decidir que vamos a la escuela, tiene que acompañar a los pibes y el 17 tienen que empezar las clases. ¿Y cree que va a pasar eso finalmente? Porque parece que está tan lejos que, bueno, digamos, no se termina de resolver, digo, porque usted dice que los gremios no tienen la representación, pero tienen la fuerza. Evidentemente, tal vez algunos profesores no se animen o algunos maestros de clase temiendo sanciones o represalias, ¿o no? El otro día vimos una encuesta en un diario en La Nación que dice que 65% de la gente quiere ir a la escuela. Claro. Yo tengo la sensación de que vamos a ir a la escuela, de que la sociedad tiene que apoyar eso y que básicamente es así. Los pibes necesitan ir, los padres los tienen que acompañar y el Estado tiene que decidir qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo vamos a saber lo que perdimos por un año sin clases? Y ahí es. Yo creo que en el primer mes de clase nos vamos a terminar de enterar qué pasó ahí. Yo creo que perdimos mucho, yo creo que dividimos a los pibes en sectores. Me parece que hay un sector grande de los pibes que está muy atrás y que va a haber que trabajar mucho para recuperarlo. Sobre todo de los lugares más excluidos y de los sectores con más población infantil, ¿o no? ¿O es por igual esto? No, yo diría que en los sectores más excluidos, donde no pudo haber un cómo entre la escuela y los padres. Y me parece que el gobierno por momentos le echa la culpa a la cosa de la computadora y la conectividad, pero perfectamente los libros podrían haber sido un vínculo en todo esto. Entonces yo tengo la sensación de que perdimos un año. Correcto. Que los pibes necesitaban un año de trabajo con libros, con maestros, con compañeros, y que no podemos perderlo más. Martín, te hace una pregunta. Y ahí es buenas noches. Recién hablaban de la cantidad de gente que quedó al margen del proceso educativo. ¿Qué estimaciones hay, si es que usted conoce algún estudio, de cuántos chicos no tuvieron ningún tipo de conexión, ni siquiera por WhatsApp, ni a través de las plataformas como Zoom, por ejemplo, durante todo el año pasado, y que es un poco lo que uno podría pensar que tal vez no vuelven a la escuela este año? Es distinto en cada provincia. Yo lo que estuve chequeando en el conurbano, charlando con directores y supervisores, está en el orden del 20%. Porque no tuvieron ningún contacto. Ajá. Ahora, hay muchos pibes que tuvieron algún contacto, pero que no hicieron nada, que no pasó nada. En la ciudad de Buenos Aires hay como 10.000 chicos que no entregaron un solo trabajo en todo el año. Ahora, contestaban los mails, contestaban las preguntas, pero la verdad es que no pudieron trabajar, digamos, ¿no? Esos pibes necesitan que la escuela los vaya a buscar, los traiga de vuelta y les dé clase. Correcto. Luis Gasulla. Y ahí es, no, la pregunta es, bueno, usted dice que va a volver las clases de forma presencial. Ahora, como las conocíamos antes, doble turno, jornada completa, ¿cuántas horas, cuántos días, cuántas horas van a estar los chicos en el colegio? Yo diría que doble turno, jornada completa, por ahora no. Me parece que probablemente van a ser clases de un solo turno. En la secundaria probablemente sean 3 días por semana, 4,
pero yo creo que tenemos que pensar un proyecto para 3-4 días por semana. Yo creo que no es terrible que los chicos tengan 1 o 2 días para trabajar autónomamente en su casa. Me parece que la presencialidad que vamos a tener por un tiempo es un poco menos, pero yo creo que hay que aprovecharla al máximo. Usted es optimista entonces, que las clases comiencen. Sí. Es optimista. Yo creo en los pibes, creo en los estados y creo en los docentes. Claro, bueno, ¿es una creencia o tiene elementos para...? Porque la Argentina, hasta que no lo vemos, pareciera que todo se va postergando. Una cosa es el orden de lo discursivo y otra cosa es el orden de lo real. Y están disociados entre nosotros. Pero en noviembre y diciembre vimos en la ciudad de Buenos Aires que había que volver y los pibes volvieron. Entonces yo creo que en cuanto las clases vuelvan, los pibes van a volver, que va a haber que hacer un trabajo con ellos de acostumbrarse. Me parece que los chicos van a tener miedo, hay que entender que hace más de 1 año que no están en la escuela y que ahí va a haber un juego de los adultos de apoyarlos. Tienen que sentir que mamá está en la vereda, está en el hall, pero está, y si me pasa algo me va a estar apoyando y que no los estamos dejando solos. Dos últimas, sí, Fede. ¿El sistema educativo perdón, Fede, sí, ¿el sistema educativo está preparado en la ciudad de Buenos Aires para eso, para la contención, para los psicólogos y demás, para volver a socializar a los chicos? Sí, yo creo que sí. La Ciudad de Buenos Aires, para tener una idea, tiene mitad de alumnos en escuelas de gestión privada y mitad de alumnos en escuelas de gestión estatal. Correcto. Mitad y mitad. Yo tengo la sensación que tiene una cantidad de docentes importante para apoyar todo este trabajo. Bueno. En las escuelas privadas y en las escuelas de gestión estatal. ¿Fede? Sí, Gustavo, en principio me encantaría que me contagies tu optimismo, por supuesto lo digo desde la admiración, pero yo tampoco me olvido de cuando fueron las tomas en los colegios, que estuvieron fogoneadas no solamente por los propios docentes, por los grupos kirchneristas. Entonces uno tiene elementos para pensar que puede haber, yo coincido absolutamente que los padres tienen que intervenir en esto, digo, ¿no? No, pero además vos te acordás que fue dramático, porque sí, claro, eso de las tomas terminó con una violación en el Colegio Buenos Aires, que fue uno de los hechos para mí más graves desde el comienzo de la democracia. Entonces, la verdad es que no tenemos elementos, yo por lo menos, no tengo esos elementos para ser tan optimista, pero creo que sí los padres tienen un lugar fundamental. Gustavo. Yo te diría que en aquel momento, coincido con vos que fue dramático, fueron 20 escuelas. Ajá. Entonces, es cierto que comunicacionalmente hicieron mucho ruido, pero eran 20 escuelas. Y en el Nacional Buenos Aires, gran escándalo en toda esta situación, ¿sí?, la votación de los chicos por seguir o no con el paro, perdieron los que decían que no había que seguir por 5 votos. Correcto. O sea, ojo, los pibes no están en esta situación tan extrema. Los pibes quieren ir a la escuela, quieren seguir estudiando, quieren seguir trabajando. Hay un grupo que hace ruido, pero yo creo que no estamos tan mal como creen. Ahora en instantes quiere hacer una conclusión también el doctor Santamaría, porque claro, hay razones sanitarias que hay que respetar. En instantes aquí, mira. Veranito, descuento Santander. Santander, descuento veranito. Tanque lleno, descuento Santander. Santander, descuento tanque lleno. Ir al súper, descuento Santander. Santander, descuento ir al súper. Pozolar, descuento Santander. Santander, descuento Pozolar. Porción de rabas, descuento Santander. Santander, descuento porción de rabas. Este verano, los descuentos Santander no te los vas a poder sacar de la cabeza. Santander, queremos ayudarte. Para el trabajo, para la vida, Calzados Ombú, seguridad más confort. Tengo entendido que usted es el mejor zapatero del bar. Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas y las necesito ahora. Mamma mia, se non arreglo già mismo queste zapatillas, mi ammazza. Aspetta 2 minuti. Menos mal que tengo, école. Es increíble, quedaron perfectas y en menos de 5 minutos. Pito, desde ahora usted es mi zapatero de confianza. École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero. Carrefour es gigante.
Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de mermeladas, cuidado oral y papel higiénico. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, aguas y gaseosas. Además, queso Cuartirolo Tremblay a 33 pesos con 90 por 100 gramos. Y mucho más en carrefour.com.ar. 2020. Qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa, viajamos. Viajé como loca. Fuimos a recitales. Hice una gira mundial. Cumplimos nuestros sueños. Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí. No, sí fue un año inolvidable. Irrepetible. Gracias 2020. Alto flash, ¿eh? Por un 2021 menos pesado y menos amargo. Seguimos en Mirar al doctor Santamaría, nos va a explicar, frente al comienzo de clases, están dadas las condiciones, las adecuaciones sanitarias, doctor. La verdad que sí, porque el país es muy extenso, la realidad sanitaria es diferente en cada provincia, hay protocolos desde el Ministerio de Educación, yo soy rector en la ciudad de Buenos Aires, seguramente se va a hacer 3 días, van los chicos lunes, miércoles y viernes, la otra semana van martes y jueves, se van a dividir los cursos por la mitad como mínimo, se van a hacer burbujas y se van a seguir, o sea, hay protocolos en las escuelas ya estamos preparadas para recibir, va a ser obligatorio ir en primario y secundario, no en el nivel inicial y no en el nivel superior, que va a seguir siendo a distancia, donde se dictan las clases normalmente a distancia. En el nivel primario, los docentes y las escuelas se prepararon, van a empezar las clases, yo tengo fe, y los chicos necesitan volver a la escuela, y la experiencia mundial de los chicos en la escuela, con este nivel de circulación viral, al menos hoy, ahora en febrero, se puede volver con muy bajo riesgo y con un gran beneficio para la educación y para todos los chicos, la revinculación, porque han retrocedido físicamente, psicológicamente, los chicos por esta falta de escuelas durante todo este año. ¿El nivel inicial dijo que no, doctor, usted? En el nivel inicial es muy difícil mantener el distanciamiento y las medidas y hacer pequeñas burbujas. La verdad que es difícil. En primario y secundario es más fácil. Yo le puedo decir a los chicos que usen barbijo, 2 metros y que ventilen. En el nivel inicial con chicos muy chiquititos es difícil, salvo que se armen burbujas muy pequeñas o armen jardines rodantes, que es otra posibilidad que están estableciendo, y pasa lo mismo, Martín, con la educación especial de los chicos con discapacidad. La verdad que es un problema que hay que resolver puntualmente, y hay gente que está trabajando en estos aspectos especiales de los niveles de educación. Gracias, doctor Santamaría. ¿Dónde está Lázaro